La mesa servida, versión expandida y sentimental. Tengo 85 años. Y todavía recuerdo cómo tu abuela preparaba la mesa cada domingo. El mantel blanco, siempre bien planchado, con ese olor a jabón que quedaba impregnado en la tela. Los cubiertos alineados como soldados esperando orden. Las copas limpias, aunque casi nunca teníamos vino para llenarlas. Ella decía que no importaba lo que se comiera. Lo importante era sentarse juntos en esa noche. Decidí imitarla. Quise sentirme útil. Anfitrión otra vez, aunque fuera por un rato. Saqué el mantel más decente que encontré. Lo extendí con torpeza sobre la mesa pequeña. Mis manos temblaban, pero con paciencia fui colocando uno a uno los platos, los vasos, los cubiertos. 4 lugares, como antes, como cuando los chicos eran pequeños y corrían por la cocina pidiendo más pan, más sopa, más atención. Encendí 2 velas, no por lujo, sino para darle calor a la espera. El resplandor suave me devolvió a otros tiempos, a cumpleaños improvisados, brindis con gaseosa, risas que llenaban la casa. La diferencia era que ahora todo estaba en silencio. Solo el tic-tac del reloj en la pared se atrevía a hablar. Cociné lo que pude. Mis fuerzas ya no alcanzan para grandes recetas, pero quise poner el corazón en ese guiso sencillo. Revolví la olla despacio, sintiendo que cada vuelta era un recuerdo. El olor de las verduras me trajo a la memoria el delantal de tu madre. El vapor empañó mis lentes como si fueran lágrimas. Probe la sopa. No era la mejor, pero llevaba lo más importante, la ilusión de compartirla antes de que oscureciera. Llamé a cada uno de mis hijos, uno por uno. Mi voz sonaba débil, pero dentro llevaba toda la esperanza del mundo. Esta noche los espero, les dije. Preparé la mesa como en los viejos tiempos, y ellos, quizás por compromiso, quizás con sinceridad, me respondieron. Ansí, papá, esta vez sí. Vamos. En el corazón me dio un salto. Me vi rodeado otra vez de voces, de risas, de conversaciones cruzadas. Me vi sirviendo el guiso, levantando la copa con manos trémulas, escuchando cómo se quejaban del trabajo o de la vida. Pero estando aquí, conmigo, volví a sentirme padre, dueño de una mesa, no un viejo sentado frente al televisor. Cuando todo estuvo listo, me senté a esperar. El reloj marcaba las 7. Afuera, el barrio se iba apagando poco a poco. Los vecinos cerraban ventanas, algún perro ladraba, y yo me quedaba mirando la puerta como un centinela. El guiso humeaba todavía. Las velas bailaban con sus llamas pequeñas, proyectando sombras en las paredes desnudas. Pasó una hora. Las sombras se alargaron. Las velas se consumieron un poco. La sopa comenzó a enfriarse. Me dije, ya vienen. Seguro el tráfico los atrasó. Pasó otra hora. Y el reloj me taladraba los oídos. Cada tic-tac era un recordatorio de la promesa incumplida. El guiso ya no echaba vapor. La ilusión empezó a derretirse más rápido que la cera de las velas a las 9. Entendí la verdad. Nadie vendría. La mesa estaba servida para fantasmas. Cada silla vacía era un golpe en el pecho. Los 4 lugares intactos eran un espectáculo cruel. Me quedé sentado, con las manos sobre las rodillas, mirando la comida que había preparado con tanto cuidado. No tuve fuerzas para probarla. ¿De qué servía llenar el estómago si tenía el corazón vacío? Las lágrimas, tercas, se mezclaron con el olor apagado del guiso. Esa fue la noche más larga de mi vida, cuando la mesa quedó servida y nadie llegó. El teléfono, que nunca sonó, versión expandida y sentimental. A las 9:15 acerqué la silla al aparador, como si estar más cerca del teléfono pudiera persuadirlo de tocar. Lo coloqué frente a mí, sobre un individual de hilo que ella había tejido hace décadas. Cuando todavía le sobraban paciencia y ojos, pasé el dedo por el polvo del auricular, polvo de tardes sin voz zeta menos, y lo limpié con la manga. Ceremonioso, como quien lustra un instrumento antes del concierto. Quise creer que todo dependía de un detalle en sí. El cable estaba bien acomodado. Si el auricular descansaba exacto en su cuna. Si la línea no tenía caprichos. El corazón, ingenuo, se aferra a la electricidad cuando no encuentra manos. Me quedé mirándolo. Ese rectángulo de plástico beige, con números gastados y un brillo antiguo,
Había sido el centro de tantas noticias a punto la llamada del trabajo que me confirmó el ascenso. La de mi hijo, temblorosa, anunciando que sería padre. La de la escuela pidiendo que fuéramos sin alarmarse por una fiebre. La de aquella madrugada en que el médico dijo el nombre de su enfermedad, con una frialdad que todavía me quema. También sonó la noche en que, muchos años atrás, ella me llamó desde la panadería para avisar que el horno se había roto y que cenaríamos pan recalentado con manteca y risa. Todo cabía en ese aparato, la miseria y el manjar, la distancia y el milagro. A las 9:20, acomodé las manos sobre el borde de la mesa y respiré hondo. Va a sonar, me dije en silencio, como si pensarlo fuera una campana. La casa, obediente a mis deseos, contuvo el aire. Ni el reloj se atrevió a interrumpir un segundo. Esperé así, con la espalda recta y los ojos clavados en el auricular, como un guardia frente a un portón de palacio. Y sin embargo, nada. El silencio se deslizó por el cable, bajó por la pared y se sentó en mi regazo. A las 9:30 me levanté. Caminé 2 vueltas alrededor de la mesa y volví a sentarme. Probé la línea, marqué el número de la hora. Ese recurso de supersticioso. La operadora automática me cantó una verdad inútil. Son las 21 horas, 30 minutos y 12 segundos. Colgué humillado y sonreí, con una ironía cansada. La hora llega siempre. Las personas, no. A las 9:45, apoyé la frente en el dorso de la mano y miré de reojo las velas. Una ya se había vencido sobre sí misma, derramando cera como una lágrima blanca que se negaba a caer. La otra resistía erguida, testaruda como yo. El guiso, en la olla, tenía esa piel fina que se forma cuando el calor se va desvaneciendo sin aviso. El perfume que me había echado en el cuello se había mezclado con el olor tibio de la comida enfriada. Y pensé que pocas mezclas hay más tristes que las de los aromas que prometen fiestas sin invitados. A las 10, el teléfono era un animal dormido. Y yo, un domador sin látigo. Recordé entonces el timbre de antaño, el ring punzante, que nos hacía correr desde cualquier cuarto. Él, ¿quién será? Dicho a coro, el empujón torpe por llegar primero. Recordé la vez que sonó 3 veces seguidas, y ella dijo, si llama 3 veces, es buena noticia. Y yo le creí, con la fe de un niño. Recordé el último día que vibró con urgencia y cómo, al colgar, ella me apretó la mano tan fuerte, que supe que el futuro había cambiado de dirección. A las 10:10, tomé el auricular y marqué el número del Mayo R. Sonó, y la voz metálica me mordió, sin saliva, un buzón de voz. Me colgué de ese buzón como quien se agarra a una rama sobre el río. Dejé un mensaje torpe en hijo. Soy yo. Está la mesa servida. Si pueden, si quieren. Me arrepentí de inmediato del si quieren. El amor no se pide con condicionales, pero la ancianidad nos vuelve gramáticos del pudor. A las 10:15 quise llamar al menor, pero me temblaba tanto el dedo que apreté 2 números a la vez. Colgué, respiré, volví a marcar. Otra vez, el buzón, otra vez la voz que no es de nadie, diciéndome que deje mi mensaje después del tono. Era absurdo dejarle mi soledad a un pozo sin fondo. Cerré los ojos y hablé. Hijo, queda sopa y pan. Y yo tragué. Yo, sobre todo a Ley, a las 10:20, me sorprendí deseando una excusa cualquiera. Un se nos pinchó la rueda. Se nos hizo tarde. Mañana, seguro. Qué fácil conformarse con migas cuando llevas horas masticando aire. Qué rápido aprende uno a negar la evidencia para que el corazón no se astille por completo. A las 10:30 por fin, sonó. Un golpe seco de campana en el pecho. Salté en la silla. El bastón cayó con estrépito al suelo. La sangre me subió a la cara como si tuviera 20 años. Descolgué con manos torpes. Hola, Salizia. Y después, una voz ajena, veloz, mercenaria en promociones de fin de año, señor. ¿Le gustaría? No recuerdo. ¿Qué? Dije. Solo recuerdo el frío que me subió por la muñeca, como si el auricular fuera de hielo. Cole sin modales, pidiéndole a la pared que me sostuviera. Me reí, sí, me reí con esa risa que uno usa para no romperse, y al mismo tiempo sentí que algo muy antiguo en mí, un hilo de bronce,
que venía desde mi padre, desde el padre de mi padre. Se aflojaba apenas a las 11. Comprendí que el teléfono no debía ser juez de mi valor, que su silencio no era mi sentencia, aunque sonara igual. Pero las verdades llegan tarde cuando uno espera. Apagué una vela con los dedos, la que resistía menos, y la otra murió sola. ¿Cómo mueren a veces las cosas que cuidamos más? Cuide oscuras. Con el clic del reloj como único latido externo, volví a la mesa. La sopa tenía esa tristeza de los banquetes que ya no son. Acerqué una silla y me senté al lado del teléfono, como se sientan los padres al borde de la cama de un hijo enfermo, y me prometí, con voz apenas audible: mañana no espero frente a un aparato. Mañana busco voces donde aún existan. Me levanté, tomé el bastón, apagué la luz de la cocina y dejé la casa respirando en sombras. En el pasillo, antes de ir a la cama, miré el cable que subía por la pared y pensé que tal vez yo también fui cable, un puente silencioso para que otros hablaran, y que aún así merezco que alguien diga mi nombre al otro lado. La mesa seguía servida, el teléfono inmóvil, y yo, con un plan nuevo latiendo despacio. Sí, ellos no llaman. Será el banco, mi banco, quien escuche lo que me queda por decir. Las sillas vacías, versión expandida y sentimental. Esa noche, después de la última llamada fallida, volví a la mesa. El guiso ya no era guiso, era una sombra aceitosa, fría, que parecía burlarse de mi esfuerzo. Pero lo que más dolía no era la comida desperdiciada, eran las sillas. 4, perfectamente alineadas, 4 testigos mudos de un banquete que nunca empezó. Me quedé parado frente a ellas, como si fueran un jurado. Cada silla tenía un fantasma sentado, y yo no podía evitar verlos. En la primera estaba mi hijo, Mayo Ereconda y Asjacos, con la cara manchada de salsa, porque siempre comía apurado. Veía sus ojos brillando de travesura, y escuchaba su risa cuando le contaba mis historias inventadas de superhéroe, que vivían en la esquina del barrio. En la segunda, mi hija, con las trenzas deshechas y la voz aguda, preguntando: papá, ¿puedo quedarme despierta un rato más? Ella siempre pedía más tiempo, y yo, aunque fingía ser estricto, terminaba cediendo. Su risa llenaba la casa como un coro. En la tercera estaba ella, con su delantal de flores, sirviendo pan como si fuera oro, cuidando que nadie se quedara con hambre. Aún podía verla levantarse a cada rato, aunque yo le pedía que se sentara. Decía que disfrutaba más atendiendo que comiendo. Y es cierto, su felicidad siempre fue darnos más de lo que tenía. La cuarta silla era la mía, pero no el yo de ahora. Era el de entonces, más joven, fuerte, seguro, con el cabello negro y la espalda recta. Me vi a mí mismo sirviendo sopa con orgullo, brindando con gaseosa como si fuera champán, riéndome a carcajadas porque la vida todavía parecía infinita. Las 4 imágenes me rodeaban, y yo, viejo y solo, sentí un vacío tan grande que casi me derrumbé. Me senté en mi silla real, la única ocupada de verdad, y apoyé la frente en la mesa. Cerré los ojos fuerte, como quien quiere volver atrás en el tiempo por pura voluntad. Pero cuando los abrí, las sillas estaban vacías otra vez, y el silencio me gritaba más que cualquier reproche. Me levanté y recorrí la mesa, tocando cada respaldo, como si acariciara a quienes ya no estaban. La madera fría me devolvió un eco metálico. Aquí estuviste, hijo, susurré. Aquí, vos, hija, y aquí vos. Mi vieja querida. En cada silla vacía era una herida abierta. No tuve valor de levantar la mesa. No ESA. Dejé los platos servidos, los vasos alineados, como si todavía existiera la mínima posibilidad de que alguien entrara por la puerta y dijera: perdón, llegamos tarde. Era absurdo. Pero los viejos aprendemos a vivir de absurdos en un banco que escucha, un teléfono que habla en sueños, una mesa que guarda fantasmas. Esa noche comprendí que las sillas vacías pesan más que las llenas, porque el cuerpo soporta el hambre, pero el alma no. El hambre y el corazón, versión expandida y sentimental. El hambre esa noche no estaba en el estómago, no. El hambre verdadero vivía en el pecho, allí donde antes latía con fuerza la ilusión de una familia reunida. El guiso frío seguía en la mesa, intacto, con esa capa grasienta en la superficie
que parecía un espejo turbio. Acerqué la cuchara, la hundí en la olla, y el sonido hueco me devolvió un eco de derrota. No tuve valor de llevarla a la boca. Me recosté en la silla, mirando los platos servidos. El estómago rugía, pidiendo lo que yo mismo me negaba. Pero comer solo, en esa mesa preparada para 4, era como aceptar la derrota más cruel. No, hoy no, murmuré en voz baja. Hoy no quiero comida, quiero voces. El reloj de la cocina marcaba las 11. El silencio era tan pesado que parecía otro invitado. Sentí como la debilidad subía desde el estómago hasta la cabeza, mareándome. El hambre física era soportable. Lo que no podía soportar era el hambre de abrazos, de conversaciones interrumpidas por risas, de manos sirviéndose pan sin pedirme permiso. Apagué las velas ya derretidas, quedando en penumbra. Caminé hasta el cuarto tambaleando, con un nudo en la garganta. Me acosté vestido, sin fuerzas para quitarme los zapatos. Cerré los ojos y esperé que el sueño me robara esa noche. Pero el sueño no vino. Lo que vino fue un desfile interminable de recuerdos. Recordé los domingos en que la casa estaba llena de gritos, cuando los chicos se peleaban por el último pedazo de pollo. Recordé a tu madre regañándolos, y a mí, riéndome por lo bajo, porque me daba ternura verlos tan vivos. Recordé los días de fiesta en que el hambre se mezclaba con la alegría, y como todos decíamos, ¡ah, qué rico, mamá! Aunque no alcance, está perfecto ahora. El hambre que me desgarraba era otro. Era un hambre de miradas cómplices, de un gracias, papá, de un te quiero, abuelo. Me di cuenta de algo que me dolió más que la soledad. Yo ya no les hacía falta. Me giré en la cama y sentí un dolor agudo en el pecho. No era un infarto. Lo supe al instante. Era un vacío, un hueco donde antes había calor. El corazón, cansado, me recordaba que él también necesita alimento, y que el pan no alcanza si no viene acompañado de amor. Las tripas gruñeron otra vez, pero las ignoré. Cerré los ojos con fuerza y le hablé a ella. Como siempre. Vieja, esta noche no tengo hambre de comida. Tengo hambre de voz de los chicos, de lo que fuimos, y juraría que, en medio del silencio, la escuché contestar. Aguantá, viejo, que el amor siempre vuelve. Esa noche comprendí que el hambre del cuerpo se calma con un plato, pero el hambre del corazón solo se calma con compañía. Macon, aqui está o capítulo 4 expandido. Quer que eu siga com o capítulo 5? El mensaje que nunca escribí, mantendo o mesmo tom sentimental y forte. El mensaje que nunca escribí, versión expandida y sentimental al amanecer. La mesa seguía intacta. El guiso, convertido en piedra, olía a fracaso. Los platos y vasos alineados parecían burlarse de mí. No tuve fuerzas para levantarlos. Caminé hasta la cocina arrastrando los pies y abrí un cajón. Allí encontré un manojo de hojas amarillentas, un bolígrafo gastado, y pensé en quizás si lo escribo, lo entiendan. Quizás si dejo mis palabras en papel, no puedan ignorarlas tan fácilmente. Me senté frente a la hoja en blanco. El silencio de la casa era tan espeso que escuchaba mi propia respiración. Opó la lapicera. La tinta apenas salía, pero mi mano temblaba más que de costumbre. Cerré los ojos e imaginé a mis hijos leyendo. Imaginé sus caras al encontrarse con mi letra vieja, torcida, como ramas secas. Imaginé que por fin entenderían lo que me está matando lentamente, no la vejez, no las enfermedades, sino la soledad. Escribí la primera línea en queridos hijos. Anoche los esperé. Las lágrimas se me adelantaron, cayeron sobre la hoja y borraron la palabra. Esperé, como si la hoja misma quisiera esconder mi humillación. La sequé con el dorso de la mano y seguía en la mesa. Estaba servida. El guiso se enfrió. Las velas se apagaron. Yo me quedé sentado, mirando las sillas vacías. ¿Saben lo que duele más que el hambre? Duele la ausencia. Duele sentir que ya no soy parte de sus vidas. Levanté la vista y vi esas mismas sillas aún en su lugar, como testigos de mi confesión. Quise escribir más. Quise decirles que no necesito regalos, ni fiestas, ni grandes cosas. Solo los necesito a ellos, con su presencia sencilla, con sus risas, aunque duren 10 minutos. Escribí: no quiero flores cuando me entierren. Prefiero un abrazo ahora.
No quiero discursos cuando ya no pueda escucharlos. Prefiero una charla, aunque sea breve, en esta mesa. Prefiero migajas de tiempo ahora, que banquetes de lágrimas después. Me quedé en silencio, leyendo mis propias palabras. Eran un grito disfrazado de carta, un grito que, aún así, no me animé a entregar. ¿Y si no la leían? ¿Y si la arrugaban y la tiraban a la basura? Como una lista de compras. Ese rechazo me dolería más que todo lo vivido la noche anterior. Tomo la joya. La guardé en el bolsillo de mi saco y la dejé allí, arrugada contra mi pecho. No la mostré a nadie. Nunca tuve el valor. Cada vez que toco ese bolsillo, siento la carta como un corazón extra, latiendo de impotencia. Esa carta nunca enviada se convirtió en mi secreto, en mi compañía silenciosa. A veces camino con la mano sobre el saco, sintiendo el papel áspero, como si allí adentro llevara lo que me queda de dignidad. Esa mañana entendí que hay dolores que se escriben, pero nunca se entregan, porque más miedo que a la soledad le tengo a la indiferencia. Macon, aqui está o capítulo 5, expandido. Quer que eu siga com o capítulo 6? La visita de un extraño, mantendo o mesmo estilo intenso y sentimental. La visita de un extraño, versión expandida y sentimental esa misma noche, cuando ya había apagado las velas consumidas y la casa estaba sumida en un silencio espeso, escuché 3 golpes suaves en la puerta. El corazón me dio un brinco. Por un instante ingenuo pensé que eran ellos. Imaginé a mis hijos, arrepentidos, trayendo excusas torpes y abrazos que curarían todo. Me levanté con torpeza, casi corriendo, el bastón golpeando el suelo como un tambor. Al abrir la puerta, la ilusión se derrumbó. No eran mis hijos. Era el vecino joven del edificio de al lado, con un recipiente en la mano, un tupper de plástico que yo le había prestado hacía semanas, cuando todavía me atrevía a cocinar de más y regalar porciones. Me dijo con una sonrisa apurada: «Buenas noches, don. Perdón que lo moleste tan tarde. Vengo a devolverle esto». Yo lo miré fijamente con la garganta seca. Sentí una punzada extraña, la urgencia de abrazar a un extraño, como si ese gesto de cortesía pudiera curar mi soledad. Mis brazos casi se levantaron por instinto, pero me contuve. En su mirada había respeto, pero también prisa, como la de quien cumple una obligación y sigue con su vida. «Gracias, muchacho», alcancé a decir con voz quebrada. El silencio se estiró unos segundos. Él, incómodo, asintió con la cabeza y agregó: «Que descanse, don». Y se fue en sus pasos. Se alejaron en el pasillo, como un eco cruel. Cerré la puerta, despacio, con la sensación de que acababa de recibir una visita fantasma. Alguien estuvo aquí, pero no realmente. Me quedé parado frente a la puerta cerrada, sosteniendo el recipiente vacío como si fuera una reliquia. No pesaba nada, pero a mí me quemaba en las manos. Caminé hasta la cocina y lo dejé sobre la mesa, al lado de los platos que aún seguían servidos, intactos. Miré esa escena absurda, una cena preparada para 4, anguiso frío y un recipiente vacío devuelto por un extraño. En ese contraste entendí todo. No me dolió que el vecino me devolviera un tupper. Me dolió que, en toda la noche, él fuera el único que llamó a mi puerta. Un muchacho que apenas me conoce me había recordado que existo, mientras mis propios hijos, mi sangre, habían olvidado incluso marcar mi número. Me dejé caer en la silla, apoyé la frente en la mesa y lloré en silencio. No eran lágrimas de rabia, eran de agotamiento, de esas que no hacen ruido, pero dejan un mar dentro. Sentí que la casa respiraba conmigo, como si las paredes quisieran consolarme. Esa noche me dormí vestido, con el recipiente vacío todavía sobre la mesa, como símbolo de lo que soy ahora. Un viejo que da, da y da, y al final recibe de vuelta solo el eco del vacío. Y entendí que a veces la vida es así. A quienes menos esperas, te tocan la puerta, y quienes más necesitas, la dejan cerrada. El Daya Dispute, versión expandida y sentimental. El amanecer entró por la ventana como una bofetada lenta. La luz no tenía calor, apenas un resplandor pálido que me recordó que la noche más larga había terminado. Pero no el dolor. Caminé hasta la mesa, arrastrando los pies. Allí seguía todo. Intacto. Cerré
Los 4 platos servidos, los vasos alineados, el guiso convertido en una masa seca, el recipiente vacío que el vecino me había devuelto. Era como si la casa se hubiera congelado en la espera. Me quedé parado un rato, observando esa escena absurda. Las servilletas, aún dobladas, parecían manos que jamás se extendieron para agarrar el pan. El mantel, con manchas de cera derretida, era un campo de batalla donde solo quedó el silencio como vencedor. Las sillas, inmóviles, me miraban como acusándome. ¿Por qué seguiste creyendo? ¿Por qué pusiste la mesa si sabías la respuesta? No tuve valor de levantar nada. Dejé que todo siguiera ahí, como una fotografía inmóvil. Abrí las ventanas y un viento frío entró en la casa. Las servilletas volaron hasta el suelo. El mantel se agitó y por un momento me pareció que la propia casa quería sacudirse de encima mi desilusión. El aire fresco no trajo alivio, trajo vacío. Me senté en mi silla, la única ocupada de verdad, y apoyé los codos en la mesa. Cerré los ojos y recordé otros días después, cuando la casa todavía estaba llena. El día después de una Navidad, con papel de regalo tirado por todas partes, con carcajadas que aún flotaban en las paredes. El día después de un cumpleaños, con restos de torta y vasos de plástico olvidados. El día después de un domingo común, cuando los chicos se peleaban por quién lavaba los platos y ella los callaba con un beso en la frente. Ahora, el día después era platos intactos, comida muerta, silas vacías y un silencio tan profundo que podía escuchar el eco de mi propia respiración. Quise distraerme, pero la casa misma me empujaba hacia la tristeza. El reloj de pared repetía su tic-tac como un latido burlón. Cada segundo me gritaba lo mismo. Ana, estás solo. Estás solo. Estás solo. Miré el teléfono en la esquina de la mesa. No había mensajes, ni siquiera una llamada perdida, nada. Entonces me di cuenta de que lo peor no había sido la espera, sino despertar al día siguiente y comprobar que nadie siquiera recordaba que yo esperaba. Porque la ausencia se puede soportar una noche, pero el olvido, el verdadero olvido, es eterno. Me levanté, caminé hasta el espejo del pasillo y me miré de frente. Vai, AMVA, de 85 años con los ojos rojos, el rostro arrugado, la camisa arrugada del día anterior. Y pensé, este hombre preparó una mesa con amor y terminó comiendo lágrimas. Ese día después comprendí que no hay silencio más cruel que el que queda, cuando las promesas se rompen y nadie viene a juntar los pedazos. Meiko, aqui está o capítulo 7 expandido. Quer que eu siga agora com o capítulo 8? El mensaje final. Ou prefere que eu vá construindo até o capítulo 12, como fizemos nas histórias anteriores? El mensaje final, versión expandida y muy sentimental hoy. Al mirar atrás, siento que aquella cena que nunca llegó fue más que una noche olvidada, Fue el espejo de toda mi vejez. Comprendí que las ausencias pesan más que cualquier enfermedad, que el hambre del corazón es más cruel que la del estómago, y que los silencios de quienes amamos duelen más que 1000 palabras duras. Esa mesa servida y abandonada me enseñó una verdad que no quería aceptar. Yo sigo aquí, con el mantel extendido, pero para muchos ya no ocupo un lugar en la mesa de sus vidas. La soledad se sienta a diario conmigo, en la silla de mi esposa, en la de mis hijos, en la de mis nietos, y aunque intento hablarle, la soledad nunca responde. Con 85 años, sé que no me queda demasiado tiempo, pero lo que me aterra no es la muerte, sino morir antes de morir, quedarme en pie, respirando, pero invisible, para quienes deberían verme más que nadie. No hay cementerio más frío que el de una mesa con sillas vacías. Por eso quiero dejar este mensaje, aunque sea con mi voz quebrada. No dejen solos a sus viejos. No esperen al funeral para llorar lo que pudieron haber dado en vida. No digan no tengo tiempo, cuando en realidad es solo falta de voluntad. Un café, un abrazo, una charla breve. Eso es todo lo que pedimos, quienes ya lo dimos todo. No necesitamos banquetes, necesitamos compañía. No necesitamos regalos caros, necesitamos risas, aunque sean cortas. No necesitamos discursos cuando ya no estemos, necesitamos palabras ahora, aunque sean torpes. La vida es frágil y traicionera. Un día estamos poniendo la mesa para todos, y al siguiente nos quedamos solos frente a platos vacíos. No low, overdone. Vayan hoy a ver a sus padres,
a sus abuelos, a ese amigo viejo que ya casi no sale, no mañana ñoyain porque mañana, cuando quieran ocupar esa silla, quizá ya no haya nadie esperándolos. Esa noche comprendí que el verdadero hambre no se calma con pan, se calma con amor, y el amor cuando se da a tiempo, nunca se olvida.